Bien, fíjense, aquí tenemos una imagen que representa un esquema de un circuito simple formado por una batería de 12 voltios, un switch, una resistencia, y esas flechas así en forma de rayo lo que están indicando es que eso está generando calor, porque cuando se cierra el switch, que pasa corriente, los componentes que tienen resistencia generan calor, y ese calor es la potencia que está disipando el componente. Cuando nosotros comenzamos cualquier curso de electricidad o de electrónica, debemos hablar de corriente. Aquí está la fórmula de la ley de Ohm. Corriente, amperios, voltaje, voltios, o diferencia de potencial, también se le puede decir. Resistencia, ohmio, o es la oposición del componente en ohmio. Aquí en este caso el componente tiene 100 ohmios y el voltaje que se está aplicando es 12 voltios. Aplicando la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, eso da 0,12 amperios. Corriente es flujo de electrones circulando por el circuito. O sea que por acá está circulando 0,12 amperios. Ahora, potencia es igual a voltaje por intensidad. El voltaje son 12 y la corriente que acabamos de calcularla es 0,12 amperes. Eso da 1,44 vatios. ¿Por qué es importante conocer la potencia que están disipando los componentes? Bueno, porque cuando yo coloque esta resistencia en el circuito, tiene que ser por lo menos de 3 vatios, siempre el doble o más que la potencia que está disipando en el circuito. Como aquí está disipando 1,44 vatios, es bueno colocarla de 3 vatios, de 5 vatios, etc. Siempre los componentes, cuando el fabricante fabrica el circuito, el componente tiene que aguantar mucho más potencia que la que está disipando en el circuito o de la que va a disipar en el circuito. Es por esto que una de las máximas en electrónica es que cuando usted cambia un componente, pone otro que haga el mismo trabajo, pero que aguante más potencia. No importa que no sea el mismo del fabricante, pero que haga el mismo trabajo y que aguante más potencia. Bajo esas normas usted puede cambiar componentes, porque si lo pone un componente de menos potencia del que está cambiando, es probable que se recaliente y se queme. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, porque lo que quería era hablar un poco sobre la ley de Ohm y lo que es potencia eléctrica. Potencia eléctrica es calor generado por los componentes cuando están trabajando. Y la ley de Ohm relaciona la corriente en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmio. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.